Bueno, mandale este audio al viejito tonto de Frank Mendoza, ese viejito tonto que rápido lo engañaste, Tito Martínez. Al viejito pendejo ese de Frank Mendoza, que fácil de engañar. El contexto inmediato de Apocalipsis 5:2 es que se adora al que está sentado al trono y al cordero. Simplemente es eso. Al antecedente. ¿Cuáles son los antecedentes del versículo 14? Es el versículo 13. ¿Quiénes están en el versículo 13? ¿Quiénes son los sujetos? Ahí, el cordero y el que está sentado en el trono. Toda la creación le rinde alabanza, honra, gloria, poder, y al final se postran y adoran. Al final se postran y adoran. Al final se postran y prosquineo. Entonces, el contexto inmediato del versículo 14 es el 13. Ahí los sujetos son el que está sentado en el trono y el cordero. Simplemente eso, refutado con el contexto. Y el tonto de Tito Martínez que dijo, me citó la Reina Valera. Me citó Reina Valera porque es un neófito. No conoce nada de crítica textual, ni lo básico ni lo superficial. El que conoce un poco de crítica textual, una persona que indaga, investiga, para enseñar a otros, se da cuenta que Apocalipsis 5:14 es un añadido que está ahí en los textos bizantinos. Ni conocen lo que es los textos bizantinos, ni el texto crítico. No conoce el texto recepto, no conoce el texto antioqueño, no conoce el texto imperial, no conoce el texto bizantino, no conoce los textos griegos modernos de Westo y Or, Netle Alán, Tichendor, no los conoce, porque es ignorante, solo Reina Valera lee, y ahí se queda. Por eso Tito Martínez es un blasfemo ignorante, neófito. Igual que el Frank Mendoza. El contexto inmediato, el versículo 14 es el 13, y ahí aparece que se le rinde alabanza, honra, poder, dominio al Cordero, al que está sentado en el trono. Al final se postran y adoran, simplemente eso. Muy bien, señor José Cárcamo. Voy a responderle. Usted cita el texto bizantino, bien. Luego nos habla del texto griego de Westcott y Orr, como si fuéramos analfabetos, como si fuéramos desconocedores, ignorantes de ese trasfondo de los códices, de este proceso de los códices alejandrino, el sinaítico, el vaticano. Por ejemplo, yo le voy a ilustrar un poquito. Mire, el Códice Vaticano data del siglo IV y este está basado en el texto griego de Westcott y Orr en el año 1881 que usted ha citado. Bien, el Códice Sinaítico más o menos se cree que se escribió alrededor del año 338 al 350 después de Cristo. También se le llama Códice Aleph. Bien, y contiene el Nuevo Testamento de forma total y partes del Antiguo Testamento. Incluye los libros, este libro, por ejemplo, apócrifo de la Epístola de Bernabé. Ahora, el Códice Sinaítico fue descubierto al pie del monte Sinaí en el año 1844. Y el Códice Alejandrino, escúchelo bien, señor Carcamoide, usted que se cree letrado y muy estudioso, el Códice Alejandrino data del siglo V después de Cristo, también llamado Códice A, y fue más antiguo, nótese, que el texto bizantino, que también se lo asocia con el texto Receptus o el texto recibido griego, ¿verdad? Pero el Códice Alejandrino del siglo V es más antiguo que el texto bizantino. Por lo tanto, este material bizantino ha sido cuestionado como un fraude. Un fraude. Ese es mi primer audio. Ahora prepárese para mi segundo audio, señor Carcamoide. En segundo lugar, señor José Carcamoide, usted habla de dos sujetos en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 14, y que no aparece el artículo él. Bien, vamos a leer el contexto. ¿Qué le parece? Capítulo 5 de Apocalipsis, a partir del versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. El Cordero aquí es la figura cumbre sobresaliente de este capítulo 5 de Apocalipsis. Más incluso
que el Padre. Bien, dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, un cántico dirigido, dedicado al Cordero, diciendo, digno eres de tomar el libro de los sellos, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, para Dios, para el Padre, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, etc. Entonces ellos le van a entonar un cántico de exaltación al Cordero, no al Padre, sino al Hijo. Versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, toda la corte inmensa, innumerable, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, una cifra indescriptible, incalculable por el apóstol Juan, que decían a gran voz, el Cordero, la figura, reitero, céntrica en este capítulo 5, céntrica, no como en el capítulo 4, que la figura cumbre es el Padre, que está sentado en el trono. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque el Cordero efectuó la obra redentiva y Él es digno, merecedor de la gloria y la alabanza. Ahora, esas expresiones de Juan, es digno de tomar la sabiduría, la fortaleza, la honra, no es sinónimo de adoración, no se confunda. No es sinónimo por ninguna parte de adoración. No está hablando de la adoración que se le debe dar al Cordero, de ninguna forma. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, es decir, todos los seres vivos y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, recién, por única vez se nombra al Padre, a Dios Padre. Dice, y al Cordero, primer sujeto, el Dios Padre, segundo sujeto, el Dios Hijo, el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Yo le pregunto algo. Está hablando, honestamente, sea honesto, ¿está hablando este versículo 13 de un acto de adoración al Hijo? No. Respuesta contundente, no. Sigo. Versículo 14. Los 4 seres vivientes decían amén, dan su consentimiento, dan su confirmación que sí, así es. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, se inclinaron, rostro a tierra, y adoraron, no está el artículo, por supuesto, no está el artículo definido, y adoraron, proskuneo, en el griego original, pero luego el texto griego dice así, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? ¿El Cordero o el Padre? Bien, respuesta. Apocalipsis 4, bien, versículo, en este versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive? Versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, el Padre, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Claro, muy claro. Armonice, Cárcamo, Apocalipsis 4, 9 y 10 con Apocalipsis 5, 14. Contundente, usted está refutado. Saludos, hermano Ever. ¿Por qué los ángeles caídos no fueron perdonados? ¿O es que la misericordia de Dios tiene límite? Una pregunta interesante. En Judas, versículo 6, leemos, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio de gran día. El Tártaro es un lugar, un término griego que habla de una cárcel, una prisión, digamos temporal para estos ángeles que cayeron cuando tuvieron contacto físico, sexual con
las hijas de los hombres, ¿no? Podemos ahí leerlo en el capítulo 6 del Génesis. De tal forma que, eh, ¿por qué los ángeles no fueron perdonados? Porque ellos fueron dotados por Dios, por el Padre, para servirle a Él. Y ellos pecaron para siempre. O sea, el pecado de estos seres extraterrestres o angélicos fue para siempre, ¿no? La misma idea la encontramos en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, en el versículo 4, cuando leemos: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, ahí es una mala traducción porque es tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿no? Dios no perdonó, dice el texto, a los ángeles que pecaron, porque ellos pecaron para siempre. El pecado de los ángeles no es el pecado del ser humano, que tiene la posibilidad de arrepentirse y de poder restablecer la comunión con Dios, con el Padre. Y la pregunta suya ¿es que la misericordia de Dios tiene límite? Bueno, Dios es benevolente. Dice Jeremías o Lamentaciones que su misericordia es nueva cada mañana, pero también Dios es justo y Él es omnisciente, todo lo sabe. Y la respuesta para esta pregunta, que es un cuestionamiento valedero, la encontramos en Romanos, en el capítulo 9. Leemos ahí, en el versículo 14: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Esto querrá decir que Dios es injusto? ¿Que no tiene misericordia o que tiene una limitación de su misericordia o benevolencia? Leemos en el versículo 15 de Romanos capítulo 9: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, la extensión de la mente, del corazón de Dios, del Padre, no es algo que podamos apreciar con nuestro entendimiento. Su misericordia es tan elevada y lo que Él hace, su justicia, su resolución, su deseo, su decreto, es tan elevado que no podemos sencillamente entender. Por eso, al final, el apóstol Pablo dice en el capítulo 11 de Romanos, versículo 33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es algo impenetrable, conocer a Dios, lo que Él ha establecido, ¿no?, en su justicia. ¿Por quién entendió la mente del Señor y quién fue su consejero? O sea, no podemos llegar a entender lo insondable de Dios. Entonces, la misericordia de Dios tiene límite, puesto que Él no perdonó a estos ángeles o demonios o seres caídos. Sí, tiene un límite, y ese límite está colindado o colinda, o es la frontera con su justicia. Es decir, la misericordia de Dios, podemos formular esto: la misericordia de Dios tiene una frontera después de la cual comienza su justicia, se impone su justicia. Así es.
Espero que esta explicación, hermano Eber, haya sido de provecho para usted.